Bueno, muy buenas noches, estudiantes del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Entonces, iniciamos esta última webconferencia del curso. Esta webconferencia está, o el objetivo de esta webconferencia es presentarles algunos elementos y ejemplos de lo que va a ser la actividad del momento final, cuestionario de la tarea 5, prueba objetiva cerrada. En esta tarea 5 tiene un puntaje máximo de 125 puntos y pues es supremamente importante que la presente. Entonces hay que prestar bastante atención porque pues lo que se va a explicar van a ser temáticas, las temáticas que se les van a evaluar en esa prueba. Entre esas temáticas pues están las temáticas vistas en las unidades 1, álgebra, unidad 2, trigonometría y unidad 3, geometría analítica. En el día de hoy, pues me está apoyando el profesor Jaime Carvajal. Entonces, él va a estar pendiente de, digamos, del acceso de los estudiantes al chat y en la medida de las posibilidades, pues de pronto responder. En la asistencia que les voy a enviar hoy, ¿sí? Al final de la asistencia que les voy a enviar hoy, hay una pregunta en la cual eh, las opciones son sí o no, y simplemente les voy a preguntar si están de acuerdo con que les envíen el enlace de un cuestionario en línea que va a servir como un cuestionario de, este- digamos, de estudio, de preparación para lo que va a ser la POD y para lo que veamos hoy, pero eso, digamos, lo diligencian al final de la asistencia. Bien, entonces, no siendo más, voy a compartir la presentación y en el momento en que la comparta, pues ustedes me van a informar, por favor, si esa presentación es visible, ¿de acuerdo? Bien, ¿me confirman por favor si es visible la presentación? Sí, sí se ve. Eso, gracias. Bien. Bueno, entonces, primero que todo, quiero aclarar que en esta webconferencia, la idea es como es ubicarlos, contextualizarlos un poco sobre los ejemplos de preguntas y las temáticas que les van a salir. Entre esas preguntas, pues tendré que explicar algunos elementos, algunos conceptos. Sin embargo, no se trata de, digamos, quedarnos en la explicación puntual de alguna temática, pues porque tenemos que abarcar todas las temáticas. Voy a ir un poco, relativamente un poco rápido, pues teniendo en cuenta que ya todo lo que voy a explicar hoy se les ha explicado en las anteriores webconferencias. Recuerden que se realizaron en total, se realizaron una webconferencia de la tarea 0, dos webconferencias de cada una de las 3 unidades, que serían 7 en total, una webconferencia de la tarea 4, del cuestionario de la tarea 4, que muchos de ustedes creo que no han presentado. Si no han presentado el cuestionario de la tarea 4, pues se comunican con su tutor o su tutora asignada para que les permita presentarla. Y una novena webconferencia, que es esta, que es la webconferencia de la tarea 5. Entonces, digamos, no nos vamos a quedar, digamos, digamos, profundizando en alguna explicación de algún ejercicio, pues porque la idea es abarcar todas las temáticas que les pueden salir dentro de esa prueba objetiva cerrada. Bien. Como les había dicho, esa prueba objetiva cerrada es un cuestionario en línea, es una prueba de calificación automática. eh, Pertenece al momento de evaluación final. Esa prueba está ubicada en el entorno de evaluación, tiene un puntaje máximo de 125 puntos. La fecha de apertura es el mayo 20, sábado 20 de mayo, a las 0 horas del sábado 20 de mayo se habilita esa prueba y cierra a las 23:55 del domingo. Solamente va a estar habilitada esos 2 días, 48 horas, bueno, un poco menos de 48 horas, unos minutos menos. Tener presente que el hecho de que la prueba diga que se cierra a las 23:55 del 21 de mayo, es decir, a las 11:55, no significa que usted abra o le dé apertura a la prueba a las 11:54 y la empiece a resolver, porque a las 11:55 exactamente haya usted respondido o no la prueba, se le va a cerrar.
Entonces, yo creería que como mínimo, o sea, digamos, perdón, como máximo exagerando, que no lo recomiendo para nada, que usted por tardar el domingo en las horas de la tarde sea la hora en que usted presente esa prueba. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué no lo recomiendo? Pues porque muchos estudiantes dejan para última hora la presentación de estas tareas y pues no es el único. Son miles de estudiantes que están en la plataforma, en las salas presentando esas pruebas y lo más seguro es que se ponga lento el internet y entonces no alcancen a responder. La sugerencia es que la presenten en la medida de lo posible el sábado. Bien, son 25 preguntas, como les había dicho, se les preguntan las temáticas de las unidades 2 y 3. Hoy voy a explicar algunos elementos relevantes o trascendentales bueno, que sé que van a aparecer en la prueba, entonces es supremamente importante que estén muy atentos. En 25 preguntas, el tipo de preguntas son de selección múltiple con única respuesta, selección múltiple con múltiple respuesta y análisis de relación. Tienen en total un tiempo máximo de presentarla de 120 minutos, es decir, 2 horas. Y ojo, que esta prueba, a diferencia de todas las que se han presentado, es un único intento, solo un intento, no hay más. No hay aperturas o no hay opciones para un segundo intento. Bien, entonces, antes de continuar, no sé si tengan alguna pregunta en el chat. Exxon preguntan que si el examen requiere de ¿Productoring? reconocimiento facial, No, eh, sí, el que examen si no que si requiere. van a enviar la grabación por correo. Bueno, primero, el examen para álgebra en este periodo no requiere de reconocimiento facial o productoring, creo que es el nombre que le tienen. Em, Todas las pruebas, todas las actividades, todas las tareas y todos los cursos de pregrado se aprueban con el 60% del puntaje total de la tarea o del curso. Me sorprende pues que a estas alturas me estén preguntando que si la grabación se envía al correo. Ya van más de 3 meses en el curso y por diferentes medios em, se les indicó, se les ha manifestado que todas las grabaciones quedan o están en una lista de reproducción de YouTube, que se las voy a mostrar en este momento. Bueno. Entonces, aquí están todas las webconferencias que hemos hecho, las que les nombré, 1, 2, 3, 4. Bueno, están también los B-Learning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en total. La última que se hizo fue la del 20, del 2 de mayo, en el que se le explicó la tarea 4. Y aquí mismo va a quedar esta grabación, ¿de acuerdo? Entonces, igual se les enviará un recordatorio de cuál es ese enlace. Sí, ya les digo cuáles son los temas que van a estudiar. Por aquí una pregunta dice, si completadas las 2 horas y no se ha terminado el examen, se cierra solo y queda solo con la calificación de las preguntas respondidas. Viviana Fernanda, la respuesta es sí. ¿De acuerdo? Si en esas 2 horas solamente respondió 10 preguntas, 10 preguntas son las que se califican. Ustedes tienen para responder cada pregunta en 4.8 minutos, o sea, casi 5 minutos. Sin embargo, pues hay unas preguntas que se responden muy rápido, no van a utilizar todo ese tiempo y pues ahí van a compensar algunos tiempos. Los temas, sí. De hecho, mire, hoy lo que les voy a explicar todos los, o sea, los temas trascendentales y los temas que conforman la prueba, ¿de acuerdo? Si hay algún estudiante que de pronto no puede acceder, se sale la reunión e ingrese de nuevo, ¿vale? Bueno, entonces empecemos a mirar las temáticas. Bueno, entonces sigamos. Bueno. ¿No hay más preguntas en el chat, por favor, para ya continuar con la presentación?
Ya les dije que no tienen que prender la cámara en esta prueba. Se puede usar GeoGebra para comprobar las respuestas, pero si lo hace de otro equipo, no es del equipo donde tiene abierta la prueba porque no le permite salirse de esa ventana donde la esté presentando. Bien, ¿no hay más preguntas? Bien, creo que no. Bien, entonces continuemos. Listo, entonces mira, con respecto a las preguntas de las temáticas, acá viene la respuesta. Entonces, esas son las temáticas que se les van a valorar en la tarea 5 POT, prueba objetiva cerrada. Dentro de la unidad 1, unidad 2 y unidad 3. En la unidad 1, lo que es lenguaje algebraico y lenguaje natural, la clasificación de ecuaciones como lineales o no lineales, despeje y solución de ecuaciones lineales, solución de sistemas de ecuaciones lineales 2x2, ejercicios de aplicación, soluciones de inecuaciones lineales, representación de la solución como intervalo, gráfica o como desigualdad, desarrollo de sumatorias. Eso correspondiente a la unidad 1 álgebra. Con respecto a la unidad 2 trigonometría, pues hay que tener claro que son ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Hay que saber hacer transformaciones entre grados sexagesimales y radianes. Hay que saber utilizar el teorema de Pitágoras, las relaciones trigonométricas básicas, seno, coseno, tangente, saber aplicar la ley del coseno, la ley del seno y identificar las funciones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente a partir de la representación de la función. Es decir, que yo vea la gráfica de una función trigonométrica y esté en la capacidad de decir si esa gráfica es seno, si esa gráfica es seno, coseno o si esa gráfica es tangente. Con respecto a la unidad 3, lo que se les va a preguntar es modelación de la función lineal de costo, que es una aplicación de la ecuación lineal la ecuación de la línea recta. Determinar el valor de la variable dependiente de la ecuación lineal. Uso de la ecuación punto pendiente para determinar la ecuación de la línea recta y lo que es el criterio de clasificación de la función creciente o decreciente a partir del valor de la pendiente de la ecuación de la línea recta. En conclusión de la unidad 3, solamente se les va a preguntar lo que es la ecuación de la línea recta, porque en la tarea 4 pues ya se les preguntó lo que fueron secciones cónicas. Entonces, con eso, digamos, esta diapositiva, pues se responde lo que tiene que ver con las temáticas. ¿De acuerdo? Si de pronto ustedes tienen problemas de tipo tecnológico, pues la idea es que tomen una captura de pantalla y escriban ese mismo fin de semana a su tutor asignado. La idea es que en la medida de las posibilidades estemos nosotros pendientes los tutores por ese tipo de situaciones, pero que presenten las evidencias, ¿no? Si de pronto no han enviado, tienen tareas pendientes por enviar, tarea 1, tarea 2, tarea 3, bueno, pues hablen con sus tutores, su tutora y pues solicítenle apoyo para enviar esa tarea que está pendiente, ¿no? ¿Debe tener alguna aplicación en el PC específicamente para presentar la POC? No. De hecho, fíjense, para ingresar a la prueba objetiva cerrada simplemente la ruta es la siguiente. Ustedes ingresan al campus, ingresan al curso y cuando estén dentro del curso ustedes van a ingresar acá al entorno de evaluación y dentro del entorno de evaluación en la parte baja, en el bloque que dice evaluación final, hacen clic allí donde dice tarea 5, prueba objetiva cerrada POC, cuestionario de evaluación y hacen clic acá donde dice, o sea, pues a ustedes no les aparece así, a ustedes les debe aparecer, creo que estará solamente disponible desde el 20 de mayo, pero entonces hacen clic ahí y empiezan a responder la prueba, ¿de acuerdo? El tiempo empieza a correr desde que ustedes hacen clic allí. Bien, entonces continuemos. Sí, estoy en eso. Listo, entonces la presentación, pues si requieren, esas sí se las puedo enviar obviamente por correo en caso tal de que lo requieran. Listo, entonces vamos a empezar. Igual en la presentación van a estar enlistadas todas estas temáticas. Listo, entonces empecemos porque digamos el tema es extenso. Lo que les decía, pues que no se pueden salir
¿De la qué? De la ventana donde estén realizando la prueba. Y bueno, ya empezamos, listo. Empezamos a hacer la primera temática, que es unidad 1, álgebra, lenguaje algebraico y lenguaje natural. Entonces, empezamos ya de una vez con la pregunta. Esta pregunta dice lo siguiente. Bueno, el contexto es, recuerden que hay tres tipos de preguntas. En esta web solamente voy a mirar la selección múltiple con única respuesta. Y el contexto de esa pregunta dice, este tipo de preguntas se desarrolla en torno a un enunciado y 4 opciones de respuestas. Solo una de estas opciones responde correctamente a la pregunta. Entonces, es una pregunta relativamente sencilla en la cual ustedes, pues, se les evalúa que estén en capacidad de responder o de entender cómo se puede pasar del lenguaje algebraico al lenguaje natural o viceversa. En este ejemplo, pues tenemos es el caso contrario, del lenguaje natural al lenguaje algebraico. Aquí en el costado derecho, pues lo que vemos que ahí tenemos algunas expresiones, las cuales en esta columna inicial están clasificadas como pronunciación y acá en la escritura están, digamos, su lenguaje algebraico. Si aterrizamos esto a lo que está arriba en los paréntesis, pronunciación hace referencia al lenguaje natural y escritura hace referencia al lenguaje algebraico. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que si yo encuentro expresiones como un número cualquiera o una cantidad cualquiera, pues quieren decirme que eso es una incógnita que la puedo representar con cualquier letra. Por lo general utilizamos la letra X para ello. Cuando me dicen el doble de una cantidad, me están diciendo que es multiplique por 2. ¿Y cómo se escribe multiplique por 2? Simplemente 2x. Cuando me dicen el triple de un número, multiplique por 3, 3x ese número. Cuando me dicen la mitad de una cantidad, divida x medios o x dividido en 2. La tercera parte, x sobre 3. La cuarta parte, x sobre 4. Básicamente, cuando me dicen parte, la parte de algo, me están haciendo referencia a división. Y así, pues están muchos ejemplos de acá. El cuadrado de un número, x a la 2, el cubo de un número, x a la 3, la cuarta potencia de un número, x a la 4, bueno, y así sucesivamente. La suma de dos números, como son dos números y no sabemos cuáles son, pues utilizamos dos letras, una para cada número. Y así, pues, esa, digamos, es la relación que se presenta en estos dos tipos de lenguaje. Entonces, en el ejemplo en particular me dicen el triple de un número. Entonces, fíjense que el triple quiere decir 3x. El número, como no sé cuál es, pues ya sé que le asigno una letra. Menos, ¿cierto? Menos, es decir, de forma literal me están diciendo que debo escribir la operación resta, ¿cierto? 70 es igual, pues espero que claramente entendamos qué quiere decir. Eso hace referencia a lo que es el signo de igualdad a 10. Creo que es una pregunta sencilla, no necesita mucha explicación. Lo que sí hay que entender es que, digamos, hay unas palabras claves, ¿no? Doble, triple, el cuádruplo. Entonces, cuando hacen ese tipo de palabritas es multiplicación, pero cuando me hablan de la mitad, tercera parte, cuarta parte, quinta parte, sexta parte, eso es división. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, creo que claramente ustedes pueden escribir en el chat cuál sería la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta correcta? Correcto, la D. Creo que ahí no hay inquietud. Creo que ahí todos estamos bien. Perfecto. Y esa preguntita así de sencilla nos puede salir. O sea, lo que yo les estoy mostrando acá son ejemplos de preguntas muy similares a lo que les va a salir. Entonces, bien, primera preguntita, son varias, vamos a mirar muchas. Bueno, listo. Siguiente temática. Clasificación de ecuaciones como lineales o no lineales. Aquí pues no hay pregunta, pero simplemente sí es importante que entendamos cómo yo identifico cuando una ecuación se clasifica como lineal y cuando se clasifica como no lineal. Por ahora solamente se les va a preguntar es eso, que identifique si es lineal o que no es lineal. No se les va a preguntar que si es cuadrática, que si es cúbica, que si es logarítmica, que si es exponencial, que si es trigonométrica, no. Por ahora simplemente que identifique, que usted sepa, pues esté en la capacidad de decir si es lineal o no es lineal. Primero que todo, cuando a mí me hablan de ecuación, quiere decir que es una igualdad, ¿cierto? Aquí vienen involucrados algunos elementos que es, primero que todo, una igualdad. ¿Listo? Y esa igualdad es entre términos. Esos términos son
pueden ser números, ¿cierto? Son incógnitas. Y yo los estoy relacionando a través de las operaciones matemáticas. Esos son los elementos que debe cumplir una ecuación. Entonces, ejemplos de ecuaciones. Pues, por ejemplo, yo puedo tener, tengo aquí la igualdad, tengo expresiones, tengo números, ¿cierto? Esto cumple con todos estos criterios para yo clasificar o decir que esto es una ecuación. Ojo que estoy diciendo solamente que es una ecuación. Bien. Aquí puedo también escribir otra. Igualdad, números, operaciones, incógnitas y listo. Cumple con todos los elementos para yo clasificarlo o identificar lo que es una igualdad. Ahora, ¿cómo yo hago para saber? Bueno, coloquemos otro ejemplo. Lo mismo, bueno, esto es un 8. Listo. Ahora, ¿cómo hago yo para identificar cuándo se clasifica como una ecuación lineal o no? Primero que todo, pues voy a identificar cuáles son las incógnitas. Las incógnitas nosotros las representamos a través de letras. ¿Listo? Por medio de letras representamos las incógnitas. En estos ejemplos que yo coloqué, pues utilicé las letras X y Y. ¿Listo? Entonces me ubico en las incógnitas. Ahora, ¿qué voy a mirar de las incógnitas? Voy a mirar el exponente. Voy a mirar el exponente de esas incógnitas. ¿Qué es el exponente? Pues el exponente es ese número que está en la parte superior derecha de esa letra, de esa incógnita, y me va a fijar si existe un número o no existe un número. Entonces, si existe ahí un número, que puede ser 2, 3, -1, bueno, lo que sea, entonces quiere decir que esta expresión, esa ecuación, no es una ecuación lineal. Cuando eso pasa, se dice que no es lineal. Primer caso. Según eso, si yo llamo a esto ecuación A, ecuación B y esto ecuación C, ¿cuál de estas tres no es lineal según este criterio? Porque las letras o incógnitas tienen un exponente, un número ahí. ¿Cuáles no es? ¿Cuáles no es lineal? Es la pregunta. Correcto, según ese primer criterio. Perfecto. Muy bien, claros ahí esa parte. Ahora, hay otra forma, no solamente porque a veces nos engañamos, y entonces otra cosa que no se puede presentar, voy a escribir aquí, no, es que se presenten multiplicación, ¿cierto? Entre incógnitas. Entonces, cuando se presentan multiplicación entre incógnitas, eso tampoco es lineal. Entre bueno, la A ya sabemos que no es lineal. Entre la B y la C, ¿en cuál se está presentando multiplicación entre incógnitas? En la C, perfecto, en la C, muy bien. Eso quiere decir que la C tampoco es lineal, porque hay una multiplicación entre las incógnitas X y Y. Bien, ahora ya, si yo analizo y veo que entonces la ecuación que yo estoy revisando, ni los exponentes, o sea, todos los exponentes, o sea, en los exponentes, digamos, no le veo exponente, no veo un número en el exponente, y si además no se multiplican entre sí las incógnitas, entonces eso es una ecuación lineal, o dicho de otra manera. Aquí en las incógnitas yo veo que no hay nada escrito. Cuando no hay nada escrito quiere decir que ahí eso es un 1, pero lo que pasa es que en matemáticas pues no se escribe ese 1, no es necesario. Por lo tanto, de estos tres ejemplos, la única que se clasifica como ecuación lineal es esta. ¿Bien? ¿Es claro? No es más, eso es. Listo. Preguntas de cuándo identificar o cómo identificar cuando una ecuación es lineal o no. El segundo criterio es que las incógnitas, o las podemos de pronto, bueno, no sería lo más técnico, pero las podemos llamar las letras, no se multiplican. Entonces, si se están multiplicando,
no es una ecuación lineal. Las incógnitas, las letras deben estar solitas. Lo único que puede multiplicar a las letras en una ecuación lineal son números, pero letras no. Y el exponente, listo. El primer criterio es que los exponentes, ¿sí? Si veo que el exponente, si veo algo escrito, es decir, si le veo un exponente, es así de simple. Si veo un exponente escrito, quiere decir que ya no es lineal. No estoy compartiendo pantalla. Listo, sigamos entonces. Bien. Siguiente ejemplo. Despeje y solución de ecuaciones lineales. Entonces, pues el contexto no lo voy a leer, pues porque es lo mismo. En este caso, pues tenemos acá, me dice el enunciado, el valor de x que satisface la ecuación 2x menos 4 igual a 3x menos 5 es. Entonces lo que tengo que hacer, pues es hallar el valor de x aplicando los criterios de despeje de ecuaciones, que lo que esté sumando pasa a restar, que lo que esté restando pasa a sumar, que lo que esté multiplicando pasa a dividir y lo que esté dividiendo pasa a multiplicar. Por ahora serían esos criterios, ¿sí? Ahorita, digamos, no se les va a preguntar otros criterios. Bueno, porque hay más, ¿no? Para despejar ecuaciones. En el caso de los lineales, pues eso es a lo más lo que vamos a aplicar. Entonces, ¿cómo se despeja esto? Pues primero que todo, obviamente escribimos la ecuación. Vemos que esta ecuación tiene en total un término, dos términos, tres términos y cuatro términos. Pero en cuanto a tipos de términos, hay dos, que son las letras, vamos a llamarlo así, donde las letras son la 1 y la 3. Y donde tenemos lo que son números, donde los números son el 2, el término 2 y el término 4. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar en un lado de la igualdad los valores que tienen X y en otro lado de la igualdad los valores que no tienen X. Voy a hacer ese paso de manera simultánea. Entonces, voy a pasar el 2X que está sumando en la izquierda, lo voy a pasar a restar a la derecha. 2X está sumando, izquierda, aparece restando en la derecha. Ahora, este menos 5, este 5 está restando en la derecha, entonces voy a pasarlo a sumar a la izquierda. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Que en el lado izquierdo dejé los números y en el lado derecho dejé las letras. Y hago las operaciones ahí planteadas. Tengo menos 5 más menos 4 más 5. Eso me da, como es más grande el positivo, esto me da más 1. Y tengo 3x menos 2, pues 3x menos 2x, tengo 3 elementos, 3 de este elemento y le quito 2, pues me va a quedar 1 solo. Entonces, aquí en matemáticas, pues no es necesario escribir el signo más y tampoco es necesario escribir el 1 multiplicado por la x, por lo tanto, el valor de la x es 1. Entonces, la respuesta correcta es la respuesta C. ¿Listo? Sencillo, eso es un despeje de ecuación lineal, eso digamos es lo que se les va a preguntar. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Bien? Correcto, las están muy bien, eso está bien que vayamos rápido. Bien, siguiente ejemplo. Ahora, solución de sistemas de ecuaciones lineales. En la solución de sistemas de ecuaciones lineales, recuerden que hay varios métodos. Ahí está, digamos, están los métodos algebraicos y está el método gráfico. Con el método gráfico, pues utilizamos el GeoGebra. Entonces, para los métodos algebraicos tenemos el de sustitución, reducción, igualación y determinantes. Por lo general, pues nosotros, o yo expliqué el de sustitución. Sin embargo, ahorita vamos a ver una forma, digamos, de digamos, porque digamos, a veces el tiempo apremia y necesitamos saber la respuesta correcta. Entonces, ¿cuál es la clave? Primero que todo hay que entender que un sistema 2x2 es un sistema que tiene dos incógnitas y dos ecuaciones. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues la idea es que en primer lugar identifiquemos las incógnitas del ejercicio.
Vamos a leerlo. Entonces, en el ejercicio me dice, Juan va a la tienda y le cuenta a Pedro, su mejor amigo, que compró 6 libras de arroz y 2 libras de pollo y paga por los dos productos $20. Hay un punto y coma acá. Ahora, Pedro le comenta que él compró 2 libras de arroz y 4 de pollo y le costó $10. De acuerdo a la anterior situación, ¿cuánto cuesta una libra de arroz y una libra de pollo? Entonces, aquí están pues las dos incógnitas. Entonces, la primera incógnita, vamos a llamarla libra arroz. Y le vamos a asignar una letra. Por nosotros, digamos, casi que estamos encasillados con la letra X y Y. Y la otra incógnita es la libra de pollo. ¿Por qué sé que son la incógnita? Pues porque de forma literal es lo que me están preguntando. ¿Hasta ahí es claro? ¿Sí? Creo que es clara esa parte. Perfecto. Listo. Bien. Ahora vamos a organizar la información. Listo. Bien. Entonces vamos a leer otra vez. Desde acá dice Pedro compró 6 libras de arroz. Entonces aquí en las X, ¿cierto? Para escribir 6 libras de arroz, escribo 6 por X. X, pues es lo que cuesta una libra de arroz, pero en total se compraron 6. Entonces, si quiero saber cuánto son 6 libras de arroz, la representación algebraica son 6X. Y, o sea, que le sumo, y 2 libras de pollo, o sea, 2Y, y eso le costó $20. Entonces, esta es nuestra ecuación 1. Preguntas. Ya identificamos las dos ecuaciones, las dos incógnitas, ahora estamos organizando las dos ecuaciones para terminar de formar el sistema. Preguntas, a ver. Si la pantalla se está compartiendo. Bien, perfecto. Listo, entonces sigamos. Ahora, teniendo en cuenta esto, listo, vamos acá, $20, y ahora dice, ahora le comenta que él compró 2 libras de arroz, entonces me ubico donde dice el arroz, ¿cierto? 2 libras de arroz y 4 libras de pollo, es decir, 4Y, y eso costó $10. Y ya tenemos nuestra ecuación 2. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a resolver? Simplemente lo vamos a resolver. No voy a explicar acá el despeje de ningún método, ¿sí? Que no me quiero extender, pero sí vamos a mirar otra forma en que podemos resolverlo. Listo. Entonces voy a leer la primera respuesta. La primera respuesta me dice, una libra de pollo cuesta $1. Entonces aquí voy a escribir, según esto, cuáles son las respuestas que me está proponiendo para X y Y, los valores para X y Y, cada una de las respuestas. Entonces me dice, una libra de pollo cuesta $1. Pollo es Y, tengan cuidado, no siempre van a aparecer organizadas de la misma manera en que está escrita en la ecuación. Ojo con eso. Aquí me dicen una libra de pollo, pero pollo yo ya dije que era Y. O sea que en la respuesta A me están diciendo que la Y vale 1 y que la libra de arroz cuesta $4. ¿Listo? ¿Es claro lo que acabo de hacer? Digamos, estoy mirando en las respuestas, cuáles son las respuestas, los valores de X y Y que me propone cada una de las respuestas. Eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Listo? Ahora, para la respuesta B me dice, una libra de pollo cuesta $1. Pollo es la Y, ojo, o sea que la Y vale 1 en la respuesta B. Y una libra de arroz cuesta $5. Listo. En la respuesta C me dicen, una libra de pollo cuesta $2. Ojo otra vez, porque me están nombrando primero el pollo, y el pollo es Y, cuesta 2, y el arroz $3, o sea la X vale 3. Y en la respuesta D me dicen que una libra de pollo cuesta $1 y la libra de arroz, perdón, cuesta 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a hacer puro el tanteo. Entonces me dicen a mí, si X vale 4 y Y vale 1. Entonces empezamos acá. Sería, si X vale 4, 6 por 4, 24. O sea que ya me pasé, me tiene que dar 20. O sea que esta no me sirve.
hagan esa operación de tanteo y me dicen cuál es la respuesta correcta. ¿Se entiende, digamos, la estrategia? ¿La D? ¿La D? Listo. ¿Se entiende la estrategia? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la clave? La clave es organizar la información. Si ustedes organizan bien la información, pueden utilizar el método aquí, digamos, de la prueba de ensayo de error. Ahora, si quieren hacer el desarrollo, el paso a paso, perfecto, también es válido. Porque, digamos, algunas personas pues piensan como muy matemáticamente y pues hay que hacer el proceso, también lo pueden hacer rápidamente. Listo, entonces voy a seguir mirando. Ahora para la opción B me dice x vale 5. Si aquí pongo 5 en la x queda 6 por 5, 30. Tampoco me sirve. Es así de simple. Me tienen que coincidir en ambas. Ahora la opción 3. En la opción 3 me dice x vale 3. 6 por 3, 18. Aquí llevo 18. Más y vale 2. 2 por 2, 4. 18 más 4, 22. Tampoco me sirve. Entonces ya no me sirvió ninguna. Entonces ya la última tiene que ser. Igual verifiquemos. X vale 3 y Y vale 1. 6 por 3, 18. Y 2 por 1 que vale Y, 2, 18 más 2, 20. Perfecto, me da el primer valor. Y para la segunda ecuación, X vale 3, otra vez, 2 por 3, 6. Más 4 por 1, 4, 6 más 4 da 10, perfecto. Es tal cual como ustedes dijeron, es la 10. Perfecto, muy bien. Bien, entonces sigamos. Listo. Siguiente ejemplo. Dice, ya pasamos acá, digamos, te repito, la clave en los sistemas de ecuaciones lineales es organizar la información, incógnitas, las dos incógnitas, organizo las dos ecuaciones y después de organizar, entonces ahí sí puedo hacer la prueba de ensayo y error. Listo. Encuentro el conjunto de solución de la siguiente inecuación. Entonces tengo esta inecuación que es 2 factor de x más 1 menos 3 factor de x menos 2. Esta se llama inecuación porque tiene un signo de relación de orden que es este símbolo, ¿no? Ya no tiene igualdad. Cuando tiene igualdad se llama inecuación. Cuando tiene este símbolo de relación de orden se llama inecuación. Entonces los criterios de despejar inecuaciones son los mismos. Si está sumando, pasa a restar y viceversa. Si está multiplicando, pasa a dividir y viceversa. Solamente hay un caso en el cual si yo paso a multiplicar o dividir un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Pero entonces eso es fácil, digamos, hacerlo. Entonces, lo primero voy a romper este paréntesis aplicando la propiedad de la distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Entonces, este 2 cuando multiplica la x es 2x más este 2 cuando multiplica el 1, 2 por 1, 2. Listo, ahí vamos, ya rompí el primer paréntesis. Ahora este menos 3 multiplica hasta x, ¿cierto? Y me queda entonces menos 3x. Menos por más da menos. Y ahora este menos 3 multiplicado a este menos 2, menos por menos da más. Y 3 por 2 da 6. Y ahí voy. Entonces lo mismo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, pero tipos de términos tengo dos. Los que tienen x y los que no tienen x. Entonces, los que tienen x los voy a pasar al lado derecho. Esta x está en la derecha, voy a dejarla en la derecha, voy a empezar a pasar este 2x que está sumando, pasa a restar, y este menos 3x, como estaba restando, pasa a sumar. Ahora, en el lado derecho me quedó el 2, me quedó el más 6, y ahora este más 6 lo voy a pasar al lado izquierdo. Como está sumando, pasa a restar. Y hago las operaciones planteadas ahí. Este 6 menos este 6 se elimina y me queda solamente el 2. Aquí tengo x más 3x, estos dos que son positivos, en total suman x más 3x, 4x, y esos 4x cuando le reste 2x, pues me va a quedar
2x. Ahora, este 2 que está multiplicando, ¿cierto? Pasa a dividir, queda 2 dividido en 2. Y finalmente me queda que cuando haga esta división, me queda de esta manera. Perdón, 1. 2 dividido en 2 da 1, qué pena. Les pregunta, ¿cómo se lee esta desigualdad? Recuerden que las desigualdades siempre se tienen que leer de la letra a el número. ¿Cómo se lee esa desigualdad? Recuerden que la parte, si se encuentra en la parte abierta primero, se tiene que decir mayor que. Escriban en el chat cómo se lee esa desigualdad. X mayor que 1, perfecto, muy bien. Listo, entonces teniendo en cuenta eso, vamos a hacer la representación aquí gráfica de lo que me acaban de escribir. Tengo aquí infinito negativo, acá tengo infinito positivo, acá tengo el 0, aquí tengo el 1, aquí tengo, por acá tendré el 2, en la izquierda el menos 1, menos 2, y los x mayores que 1, es decir, los que estén a la derecha del 1, mayores a la derecha de. Ahora, fíjense cómo acá el símbolo tiene solamente aquí el símbolo de relación de orden. Tengo que colocar un paréntesis. ¿Por qué sé que tiene paréntesis? Porque acá en el símbolo de relación de orden no lo incluye. ¿Y cómo sé que no lo incluye? Porque no está la rayita de abajo que indica igual. Cuando está la rayita abajo quiere se lee mayor o igual. Esta es la representación gráfica. Ahora, ¿cómo se escribe esto en forma de intervalo? Pues haga esto mismo que está acá en la recta, pero simplemente escriba los puntos de referencia o los valores de referencia. ¿Cuáles son? El número 1, ¿por qué sé que es el número de referencia? Porque ahí está el paréntesis, y la expresión infinito positivo. ¿Listo? Ahora, aquí cometen algunos errores los estudiantes. Infinito positivo no es un número, infinito positivo es una expresión. Como es una expresión, siempre los infinitos van con paréntesis, siempre, siempre. ¿Listo? Y ahora, ¿qué coloco en el número 1? Pues lo que está aquí en la recta, que es un paréntesis. Entonces, conclusión, la respuesta correcta es la A. ¿Qué diferencia hay entre estas respuestas? Mire, entre la A y la B, la diferencia es que aquí me están utilizando corchete en lugar de paréntesis para el 1. Ese es el error. En la respuesta C, el error es que me están utilizando cerrado para infinito. Y en la respuesta D, hay dos errores que me escriben corchete recto para el 1 y para infinito. ¿Listo? Eso es una solución de una inecuación lineal escrito o la solución en forma de intervalo. ¿Listo? Bueno. ¿Cuándo va corchete? Cuando dentro de la relación de orden aparece el igual. Cuando usted tiene, ¿cuándo sé que va corchete? Aquí en paréntesis. Cuando usted tiene aquí abajo el igual, la rayita del igual. Aquí esto quiere decir que tiene que colocar paréntesis. Corchete recto, perdón. Bien. Y último ejemplo de esta unidad 1. Lo que son las sumatorias. Entonces tenemos una sumatoria. Recuerden que sumatoria quiere decir suma. Entonces dentro de esa suma se representa con este símbolo, que es la letra sigma. Esas sumatorias tienen un límite inferior, que en este caso es menos 1, y un límite superior, que en este caso es, bueno, es k, perdón, aquí la letra. Y en este caso el límite superior es 3, y la expresión de la sumatoria es k al cubo menos 2. ¿Qué quiere decir eso? Que la K usted la tiene que hacer variar desde el límite inferior y va a hacer saltos de una unidad hasta el límite superior, que es 3. ¿De acuerdo? Entonces, empieza por escribir esta estructura y escribe. K a la 3, el valor del límite inferior, el más pequeño, es menos 1, pero el menos 1 lo reemplaza por la K. Y dice que acá la formulita que lo eleve a la 3, pero que además le reste 2.
Este es el reemplazo para K igual a -1. Le suma, por eso se llama sumatoria, la misma estructura, es decir, lo que vale K elevado a la 3, restándole 2, del siguiente entero, para K igual a 0. El que sigue después de -1 es 0, o sea que aquí coloco 0. Después le sumo la misma estructura, este valor elevado a la 3, le resto 2, pero para el valor de K siguiente a 0, que es 1, o sea que aquí coloco 1. Sigo la sumatoria, lo mismo, el valor de K elevado a la 3 le resto 2, el valor que le sigue a 1 pues es 2, o sea que aquí coloco 2. Y finalmente, lo mismo, la estructura, termino acá en K igual a 3. Entonces voy a empezar a resolver esto. -1 al cubo, es decir, -1 multiplicado por sí mismo 3 veces. -1 por -1 por -1. -1 por -1 da +1 y +1 por -1 da -1. O sea que este primer cubo da -1. 0 al cubo, 0 por 0 por 0, pues da 0. 1 al cubo, 1 por 1 por 1 por 1, pues da 1. 2 al cubo, 2 por 2 por 2 por 2, pues da 8. 3 al cubo, 3 por 3 por 3 da 27. Y pues ahí tengo los primeros valores. Entonces, en el primer paréntesis me da -1 menos 2. En el siguiente me da 0 menos 2. En el siguiente me da 1 menos 2. En el siguiente me dio 8 menos 2. Y en el siguiente me dio 27 menos 2. Hago las operaciones. -1 menos 2 me da -3. 0 menos 2 me da -2. 1 menos 2 me da -1. 8 menos 2 me da 6. Y pues 27 menos 2 me da 25. Voy a agrupar, voy a sumar, operar todos los negativos. Mira, estos tres negativos, -3, -2, -1, en total me da -6. Y acá tengo -6 más 6, pues se cancelan entre sí y me queda que esa sumatoria da 25. ¿Listo? Y este es el último ejemplo de esta unidad 1. ¿De acuerdo? Sumatorias. Simplemente es llevar el orden, ¿cierto? Hacerlo con cuidado, tener ese orden y hacer las operaciones ahí planteadas. En la respuesta de 3 da positivo. En la respuesta del 3, ¿cuál respuesta? O sea, de la tercera, venga a ver. Sí, 1 al cubo sí es positivo. Sí, esa fue la pregunta. No, no hay ninguna fórmula que simplifique el proceso. No, no hay ninguna fórmula que simplifique el proceso. No se les va a presentar fórmulas, valores, cálculos grandes. No, -1 menos 2 da -3. No estoy multiplicando. Y además, si estuviera multiplicando para que me dé positivo, -1 por -2 da +2. Sí, claro, la presentación, sí, claro, yo se las envío. Si no ven la presentación, tienen que salirse y volver a ingresar a la llamada. Debe ser un problema de internet. Sí, tal vez es un problema de internet. Sí, sí hay fórmulas para cuando son grandes cantidades, pero como les digo, la idea no es saturarlos de fórmulas.
La idea es que aprendan a hacer procesos sencillos y básicos de, digamos, los primeros elementos del álgebra y la trigonometría y geometría analítica. Bueno, listo, sigamos entonces. Ya entonces, de esa manera, terminamos lo que es la unidad 1. Como les digo, ahorita vamos rápido porque estamos estamos recordando y digamos lo que les estoy explicando son temáticas puntuales, temáticas seleccionadas que sé, que yo sé, pues que se les va a preguntar en la POC. Bueno, aquí en esta parte de ángulos complementarios y suplementarios, no es que les va a salir una pregunta puntual de esta, pero sí donde tienen que aplicar este concepto. O sea, hay que saber qué es un ángulo complementario y qué es un ángulo suplementario. Entonces, es así de simple, mira. Nosotros decimos que el ángulo A y el ángulo B son complementarios si y solo si lo siguiente. Cuando yo los sume, eso me da 90 grados. Es así de simple. Ya. Con eso ya, digamos, es que digamos como tal, lo debo tener claro. Entonces, por ejemplo, si yo les hago una pregunta, yo tengo el ángulo A que sea, por ejemplo, 35 grados y les pregunto, ¿cuál es su complementario? Respuestas en el chat, por favor. ¿Cuál es el complementario a 35 grados? O dicho de otra manera, ¿cuánto le falta a 35 para ser igual a 90? Perfecto. Ese no era más. Eso es, eso es tener claro que es un ángulo complementario. Perfecto. Ahora, de manera similar, si voy a cambiar otras letras, yo tengo los ángulos C y D, son suplementarios sí y solo si cuando yo los sume, el ángulo C con ese ángulo D, me dan 180 grados. Es eso, no es más. Entonces, si les pregunto, si el ángulo C mide 120 grados, pregunto, ¿quién es su suplementario? ¿Cuál es? 60, perfecto. Es así de simple. Listo. Muy bien, es eso, no es más. Entonces recuerden, complementarios es a 90, suplementarios a 180. Perfecto, no es más. Eso es lo que debemos tener claro y recordarlo en el momento que nos aparezca. ¿Y por qué es importante recordarlo? Porque si yo tengo claro el concepto, digamos, no va a perder tiempo de pronto mirando, buscando, repasando, ay, ¿qué es complementario? ¿Qué es suplementario? Ah, no, listo, ya. Complementario, ¿cuánto le falta para 90? Suplementario, ¿cuánto le falta para 180? Y listo. Y puedo avanzar. Bueno. Eh, digamos, digamos, la primera temática se llama bien puntual. Bueno, llamemos la segunda temática de esta unidad 2 de trigonometría es transformaciones entre grados sexagesimales y radianes. Entonces, tengo una partícula, dice que tiene un movimiento circular en determinado momento, el ángulo de giro es de 420 grados. ¿Cuál es su valor en ángulo? Es de ese ángulo en radianes. Entonces, acá simplemente vamos a recordar que hay una equivalencia entre grados y radianes. Y esa equivalencia dice que 180 grados es igual a pi radianes. ¿Listo? Esa es la equivalencia. Entonces, cuando yo quiero hacer una transformación de este tipo, yo en lo único que me tengo que fijar es en de qué manera me están dando el ángulo, si me lo están dando grados o en radianes, y según la forma en que me lo estén dando, lo ubico en su respectiva columna. Acá en esta organización de esta equivalencia, yo dejé en la primera columna grados y en la segunda columna radianes. Como el ángulo me lo están dando es en grados, pues yo los 420 lo coloco en la primera columna, que es donde están los grados, y en la columna donde están las radianes coloco la letra X,
pues para indicar que es la incógnita. Ahora, recuerden que esto se llama regla de 3 simple directa, y cuando yo voy a resolver una regla de 3 simple directa, lo que hago es trazar estas diagonales, ¿cierto? Y al trazar esas diagonales, entonces voy a escribir como una igualdad los productos de esas diagonales. Entonces tengo, en primer lugar, 180 grados multiplicado por la X, que sería esta primera diagonal, y la segunda diagonal es 420 grados multiplicado por pi radianes. Aquí pues tengo una ecuación muy sencilla en la que la incógnita la está multiplicando 180 grados. Entonces, como está multiplicando, lo paso a dividir, y al pasarlo a dividir, pues me va a quedar esto que está aquí. Les sugiero que acá no utilicen la calculadora, porque fíjense que las respuestas están en términos de pi y en términos de radianes, no en términos de decimales. Pasa a dividirle 180 grados y acá tengo que empezar a simplificar. Entonces cancelo los grados, puedo cancelar este 0 y puedo empezar a simplificar. Entonces, a esto le puedo sacar mitad. Mitad de 42 es 24. La mitad de 18 es 9, ¿cierto? A este le puedo sacar mitad al 24, pero al 9 no le puedo sacar mitad. Entonces voy a mirar si les puedo sacar tercera. Al 24 le puedo sacar tercera. ¿Por qué sé que le puedo sacar tercera? Porque cuando sumo los dígitos, que son el 2 y el 4, 2 más 4 me da 6. 6 es múltiplo de 3, o sea que le puedo sacar tercera. Y cuando le saque tercera, es decir, cuando ya 24 entre 3, ¿eso me da cuánto? Perdón, qué pena. Que estoy haciendo mal este cálculo por estar hablando como un lorito. La mitad de 42 es 21, qué pena. Qué pena. Ahora sí, a este no le puedo sacar mitad, ni a este tampoco. Entonces, ahora espera, a este sí le puedo sacar tercera por el mismo principio. 2 más 1, pues me da 3, o sea que le puedo sacar tercera. Cuando le saque tercera, tercera de 21 me da 7. Y la tercera de 9 me da 3. Y ya no les puedo sacar nada más. Arriba me quedó 7 pi radianes y abajo me quedó 3. O sea que la respuesta correcta es 7 pi radianes, es decir, la opción B. ¿Listo? Ahí presento excusas por el error en el cálculo que hice mentalmente. Bien. Y eso es pasar de radianes, de grados a radianes. Y lo puedo hacer también viceversa, ¿no? Entonces, simplemente la clave, ¿cuál es? Pues la clave es ubicar los grados en la columna respectiva, organizarlos bien, y ahí no tengo por qué equivocar. La simplificación, bueno, claro, ya la repito, pero sin el error. Permítanme. Puedo borrar. Ah, no, mejor. Entonces, lo que dije en la simplificación fue, a 42 y a 18 le saco mitad. La mitad de 42 es 21 y la mitad de 18 es 9. Me quedan arriba 21 y abajo me queda 9, después de haber sacado la mitad. Ahora, 21 no le puedo sacar mitad y a 9 tampoco, pero sí les puedo sacar tercera a ambos. Tercera de 21, es decir, 21 dividido entre 3 da 7. Y tercera de 9, es decir, 9 dividido entre 3, pues da 3. Esa es la simplificación, ¿vale? Bien. Sigamos. Teorema de Pitágoras. Bien. Dentro del teorema de Pitágoras, pues recuerden que vamos a recordar algunos elementos antes de hacer el ejercicio. Recuerden que el teorema de Pitágoras se aplica únicamente a triángulos rectángulos, es decir, triángulos que tengan un ángulo de 90 grados. Los dos lados que forman el ángulo 90 grados se llaman catetos, y el otro lado que está enfrente del ángulo 90 grados se llama hipotenusa.
Es cuando yo planteo el teorema de Pitágoras, me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras, no es otro, no es otro. Digamos, si usted, digamos, tiene se mete en la cabeza que si voy a hallar el cateto de esta fórmula, que si voy a hallar la hipotenusa de esta otra, por favor, saquemos eso de la mente. Simplemente el teorema de Pitágoras es este y no es otro. Ya, no es más. Bien, ahora sí le damos el ejercicio. Dice, en una construcción, la parte superior de un poste de 10 metros de altura y un punto situado a 20 metros de la base del poste se deben unir por medio de un cable. Entonces, vamos a dibujar el poste. Entonces, el poste aquí tiene 10 metros. Y dice que un punto situado a 20 metros de la base, suponer que aquí están los 20 metros. Y me dice que se deben unir por medio de un cable metálico, es decir, la parte superior y este punto los uno por medio de un cable metálico. ¿Listo? Este es el cable. Y aquí pues tengo el ángulo 90 grados. Entonces, si usted hace una analogía con esto, pues claramente se ve que esto es A y claramente se ve que esto es B. Y pues que esta viene a ser la hipotenusa. Bien. Entonces me dice, el ingeniero Víctor solicita 22 metros de cable para realizar esta tarea. Jaime, quien tiene conocimientos de matemática, afirma que. Entonces vamos a mirar qué es lo que afirma Jaime. De los 22 metros sobran 0.7 metros. De los 22 metros, los 22 metros no son suficientes para unir los dos puntos. Los 22 metros es exactamente la longitud del cable que se necesita. Con la información que se tiene, no es posible determinar la cantidad de cable que se necesita. Con esas respuestas, la única forma de saber qué es lo que dice Jaime es haciendo el proceso. Entonces, empezamos. Planteo el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Reemplazo valores. ¿Cuánto vale un cateto? 20 metros. Elévelo al cuadrado. ¿Cuánto vale el otro cateto? 10 metros. Elévelo al cuadrado. ¿Cuánto da 20 al cuadrado? 20 por 20 da 400 metros al cuadrado. ¿Cuánto da 10 al cuadrado? 10 por 10 da 100 metros al cuadrado. ¿Cuánto da esta suma? Esta suma pues da 500 metros al cuadrado. ¿Cómo hago para poder quitar ese exponente al cuadrado? Saco raíz acá, saco raíz acá, cancelo, cancelo y saco la raíz de 500. ¿Cuánto da la raíz cuadrada de 500? Esto da aproximadamente 22.36 metros. Según ese valor, ese resultado numérico, ¿o qué sería lo que dijo Jaime si él sabe utilizar el teorema de Pitágoras? ¿Cómo que la C? ¿Cómo que la D, por favor? Si la distancia nos da 22.36 metros, ¿m? Si necesitan 22.36 metros y el ingeniero solicitó solo 22 metros, entonces pues con esos 22 metros no es suficiente para unir esos dos puntos. O sea que la respuesta correcta es B. Bueno, ojo con eso. Listo. Siguiente ejemplo. Dice, si un, bueno, estudiantes que están solicitando entrar, creo. Listo. Siguiente ejemplo. Dice, razones trigonométricas. Dice, si en un triángulo rectángulo
el valor del cateto opuesto al ángulo de 30 grados es de 40 centímetros, entonces el valor de la hipotenusa es. Entonces, empecemos por repasar lo que son las relaciones trigonométricas. Entonces, recuerden que las relaciones trigonométricas básicas son tres. El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Recuerden que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y recuerden que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Recordando esto, entonces empezamos a hacer el ejercicio. Dice, si en un triángulo rectángulo el valor del cateto opuesto al ángulo de 30 grados, listo. Entonces, tengo acá 30 grados, ¿cierto? ¿Listo? Y me dice que el cateto opuesto es 40 centímetros. O sea, el cateto opuesto a 30 grados es este que está aquí. ¿Listo? Es 40 centímetros. ¿Listo? Y me están pidiendo calcular el valor de la hipotenusa. Entonces, si usted organiza la información, usted tiene que el ángulo es de 30 grados, el cateto opuesto es de 40 centímetros y la hipotenusa es la incógnita. Entonces, lo que usted tiene que hacer es, mirar cuál de estas tres relaciones trigonométricas es la que tiene esos valores, ¿de acuerdo? Si ustedes analizan, entonces se dan cuenta que la relación trigonométrica que tiene esos tres datos, es decir, el ángulo, el, el cateto opuesto y la hipotenusa, es la relación trigonométrica sen. Entonces, esa es la que van a utilizar. Utilizamos la relación trigonométrica seno, porque mira, aquí va a estar el ángulo, el cateto opuesto que está aquí y la hipotenusa. Entonces, escribimos el seno de 30 grados es igual al cateto opuesto. En este caso, el cateto opuesto es de 40 centímetros, ¿cierto? Y lo dividimos sobre la hipotenusa. O sea que esa expresión me queda 40 centímetros sobre la hipotenusa. Y ahora lo que tengo que hacer es despejar. ¿Listo? Entonces despejen. Esta hipotenusa está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿cierto? Está dividiendo en el lado izquierdo, en el lado derecho pasa a multiplicar al lado izquierdo. Ahora, este seno de 30 grados está multiplicando y entonces pasa a dividir. ¿Listo? Y ahora pues hago la operación. Tengan ustedes cuidado porque recuerden que la calculadora debe estar en modo radianes, ¿de acuerdo? En modo radianes. Entonces, cuando estés en modo radianes, hacen la operación y se van a dar cuenta que eso les va a dar 80 centímetros. ¿Listo? Aquí tenemos esa expresión, 80 centímetros. Por lo tanto, la respuesta correcta es la respuesta C. ¿Listo? La respuesta C. Y así, pues, para cualquier relación trigonométrica. Entonces, la clave es simplemente organizar la información y mirar cuál de las tres relaciones trigonométricas es la que se ajusta que puedo utilizar. ¿Bien? Bueno. Listo, sigamos. Siguiente ejemplo. Ley del coseno.
Entonces, para la ley del coseno, recuerden que la ley del coseno me dice lo siguiente. Entonces, si yo tengo un triángulo oblicuángulo, ¿cierto? Es decir, que no tiene un ángulo 90 grados, donde esto es el vértice A, este es el vértice B y este es el vértice C. Y los lados que están enfrente de los vértices, pues con la letra respectiva pero minúscula. Esta sería la A minúscula. Y entonces la ley del coseno me dice que cada uno de estos lados al cuadrado tiene que ser igual a la siguiente fórmula. O sea, es decir, para cada lado pues se aplica, hay una estructura para la ley del coseno. Voy a escribir solamente para la del lado A. Entonces, para A cuadrado va a ser el B cuadrado, que es otro lado, más el C cuadrado, que es otro lado, el otro lado de los tres, menos dos veces el producto de estos dos lados que escribí al lado derecho, B por C, multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos lados que estoy escribiendo en el lado derecho. Los dos lados, los dos lados que están escritos al lado derecho, pues son B, perdón, los dos, si el ángulo que están formando los lados B y C es el ángulo A, o sea, este que está aquí, ¿de acuerdo? Y esa es la ley del coseno. Voy a hacer ahora este dibujo. Digamos, bueno, leamos el enunciado mejor antes de hacer el dibujo. Dice, un ingeniero topógrafo debe determinar la distancia A, esta distancia, entre dos edificios. El ingeniero se encuentra en el punto A, que es este punto de aquí. El ingeniero sabe que las distancias entre él y los dos edificios son 200 metros, que es esta primera distancia, y 150 metros, que es esta otra, como se muestra en la figura. A partir de la anterior información, es posible afirmar que la distancia entre los dos edificios es decir, la distancia A. Ahora sí, voy a hacer este dibujo. Entonces tengo que esto es A. Este ángulo, ahí no sé, ahí lo rayé, pero este ángulo es 95 grados. Aquí tengo 200 metros y aquí tengo 150 metros. Si yo hago una analogía, entonces este ángulo o ese ángulo del vértice A vienen a ser los 95 grados. Este valor B viene a ser los 150 metros y este lado C vienen a ser los 200 metros. ¿Listo? Entonces, simplemente es aplicar esta ley del coseno. Entonces tengo A cuadrado va a ser igual a B al cuadrado, es decir, 100 metros al cuadrado, más C cuadrado, es decir, 200 metros al cuadrado, menos 2 por 150 metros por 200 metros, por el coseno del ángulo que están formando esos dos lados, que son 95 grados. Y empezamos a hacer las operaciones. Ahí ya vamos a tener cuidado con el manejo de la calculadora y hacer las operaciones. Entonces empezamos 150 al cuadrado más 200 al cuadrado. Esta suma me da 62.500 metros al cuadrado. Menos. Voy a hacer toda la otra multiplicación. 2 por 150 por 200 por coseno de 95. Esto me da aproximadamente menos 5.229.34 metros al cuadrado. Aquí esto me queda menos por menos, me va a quedar más. ¿Cierto? Es sumo.
Listo, hago esa suma. Y esa suma me da, pues, 67.729.34 metros cuadrados. Bueno, aquí no me alcanzó el espacio, pero pues para poder quitar este señor, tengo que sacar raíz cuadrada. Y al sacar la raíz cuadrada, ¿cierto? Ese valor me da ¿cuánto? Fíjense que acá aparece la palabra aproximadamente, ¿no? Y entonces, cuando saque la raíz cuadrada, algún estudiante selecciona esto y comete el error porque no saca la raíz. Tiene que sacar la raíz. Cuando saque la raíz, esto le va a dar aproximadamente 260.24. Pero como acá la opción me dice aproximadamente, pues entonces la respuesta correcta es la respuesta C. ¿Listo? La respuesta C, porque es dice aproximadamente. Bien. Bueno, de pronto, bueno, para hacer, digamos, un recesito así rápido, preguntas así como generales. No, Yuriman, no es la respuesta A porque en la respuesta A no se ha sacado la raíz. Bien, listo. Gracias, Cris, por responder. Bueno, yo sé que vamos muy rápido, pero estamos recordando, bueno, recordando. Bueno, sigamos. Ley del Sen. Entonces dice, en una empresa constructora de vías se va con el falta un conector, va a construir un túnel que atravesará un cerro para disminuir el tiempo de recorrido entre los municipios de Arizanta, punto A, aquí hay un punto A, mira, en la figura, y Bérida, un punto B, acá está el punto B, y aquí está el cerro, la idea es construir un túnel que atraviese ese cerro. Si el túnel está sobre la recta que pasa por los puntos A y B, entonces la longitud de la carretera a construir entonces tengo esta situación. Voy a aprovechar este dibujo y que estoy también utilizando las letras, utilizando estas letras A, B y C. Aquí tengo A, aquí tengo B, aquí tengo C, aquí tengo C minúscula, B minúscula, A minúscula. Entonces, si lo comparo con esto que tengo acá, pues los datos, me refiero a los datos, tengo que el ángulo A, pues es de 31.5 grados, el ángulo C es igual a 50.3 grados y el lado B es igual a 45.3 kilómetros. Y fíjense que me estarían preguntando por el lado C, ¿sí? Que el lado C es este que está aquí. Esta es la incógnita. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice la ley del seno? Lo que me dice la ley del seno es lo siguiente, que el seno del vértice A, cuando lo divida por el lado opuesto, es decir, el lado A minúscula, tiene que ser igual al seno del vértice B sobre el lado opuesto a ese vértice B. Y a su vez tiene que ser igual al seno del vértice C dividido por el lado opuesto a C. Entonces, fíjense ustedes lo siguiente. Para utilizar la ley del seno, fíjense que hay tres fracciones, ¿sí? Pero en esas tres fracciones, entonces, ustedes deben tomar dos de ellas. ¿Cuáles dos de ellas van a tomar? La primera que van a tomar van a ser la fracción donde esté la incógnita. En este caso, la C. O sea, esta sí o sí la tengo que coger. Ahora, ¿cuál otra fracción debo tomar? La otra fracción que debo tomar debe ser la fracción donde yo conozca los datos, tanto el numerador como el denominador. Y entonces analicemos. Yo tengo el ángulo A, sí lo tengo, pero no tengo el vértice, no tengo el valor del lado A.
Miremos la otra fracción. Yo tengo el valor del lado B, pero no tengo el valor del ángulo B. Sin embargo, recuerden ustedes que hay un principio de los triángulos que me dice que si usted suma los ángulos internos de cualquier triángulo, en este caso el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, eso me tiene que dar 180 grados. Siempre, siempre. Entonces apliquemos ese teorema. El ángulo A vale 31.5, el ángulo B, pues no sé, es el que no sé, y el ángulo C mide 45.3, perdón, 45 no, 50.3 grados. Eso me tiene que dar 180 grados. 31.5 más 50.3, eso me da 8 puntos, sería 1, 81.8 grados. ¿Listo? Y ahora pues lo mismo. ¿Cuál es el complemento del ángulo B? O si lo quieren hacer matemáticamente. Pues si lo queremos hacer matemáticamente es paso a restar el 81.8 grados y me queda entonces que el ángulo B es ¿de cuánto? 180 menos 81.8. O sea que ese ángulo me da 98.2 grados. ¿Listo? Me rectifico operaciones. Listo, ese es. O sea que ya con esta operación tengo el valor del ángulo. Entonces voy a tomar esta relación. ¿Listo? Entonces, hacer aquí una rayita. Y empiezo a escribir la ley del seno. Entonces digo, el seno de B, es decir, el seno de 98.2 sobre el valor del lado B, que es, en este caso, el valor de B es de 45.3, va a ser igual al seno de C, es decir, el seno de 50.3 grados, dividido por el lado C, que es lo que yo quiero calcular, ¿cierto? Eso es lo que me están pidiendo, el lado C. Entonces, despejo, este que está viendo pasa a multiplicar, queda C por el seno de 98.2 grados, y este que está viendo aquí pasa a multiplicar 45.3 por el seno de 50.3 grados. Este seno de 98.2 está multiplicando, pasa a dividir. Y entonces hagan el cálculo y me dicen ustedes cuánto les da, cuál es la respuesta correcta. Correcto, 35.2, muy bien. Listo. Bien, o sea que la respuesta correcta es la A. Bueno, ya digamos ya esta sería la última pregunta de esta unidad 2. En la cual se les solicita que, digamos, aprendan ustedes a identificar lo que son, a partir de una gráfica,
algunos elementos de las funciones trigonométricas y en particular de las funciones seno, coseno y tangente. Entonces, cuando yo estoy graficando la función seno, pues tener presente que esa función empieza desde acá, hace esto. Función coseno hace esto, ¿cierto? Perdón. Y finalmente, la función tangente. ¿Listo? Y la función tangente, que la gráfica es algo como esto. ¿Listo? Entonces, fíjense que espero que claramente pues se identifiquen que esta no es tangente, ¿no? Para nada. Esta, digamos, si fuera un ejercicio en la que me piden identificar si es coseno o seno, pues espero que se tengan claridad que es seno, porque mire que parte, ¿cierto? Parte, digamos, del punto 0, 0. En el caso particular, acá me están diciendo, dada la función y igual a 2 seno de x, cuya gráfica se presenta en continuación, entonces determine el valor del periodo y la amplitud de la función. Entonces, la amplitud es la distancia que hay desde el eje horizontal hasta esto que se llama la cresta. Aquí claramente se ve que es de 2 unidades. Entonces, si yo tomo como referencia 2 unidades, me doy cuenta que la única opción que descarto es la opción C, porque en la opción C me están diciendo que la amplitud es igual a 4. Ahora, ¿el periodo qué es? El periodo es el valor que yo identifico en el eje horizontal en un solo ciclo, en el ciclo de la función. Entonces, ¿cómo identifico el ciclo? Porque yo me voy por la línea, sigo la línea, y fíjense que yo a medida que voy siguiendo la línea es un comportamiento diferente. ¿Por qué? Porque aquí subo en la parte positiva, llego al punto más alto, bajo en la parte positiva, llego al eje horizontal, ahora sigo bajando, pero en la parte negativa, llego al punto más bajo, y ahora subo, pero en la parte negativa, y fíjense que cuando llego a este punto, empiezo a repetir el mismo movimiento que era subir en la parte positiva. Eso quiere decir que ahí eso va, eso es un periodo. Aquí, el valor que aparece ahí que lo rayé, superrayé, ya no se ve, es pi. Entonces, teniendo en cuenta que el valor que rayé es pi, quiere decir que el periodo vale pi. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Recuerden que pi es equivalente a ¿cuánto? Recuerden la equivalencia que escribí cuando les puse lo que eran grados, la transformación de grados hexadecimales a radianes. ¿Cuál es la respuesta entonces? Perfecto, muy bien, muy bien, listo. Bueno, ya llegamos a esta última parte, que es la parte de geometría analítica y puntualmente lo que tiene que ver con la ecuación de la línea recta. Y vamos a mirar lo que son algunos modelos de economía. Entonces, vamos a hablar de un modelo que es el modelo de la función lineal de costos. Y acá está escrita la expresión. Entonces me dice que el costo total, ¿sí?, que va a depender de una X, que es la cantidad de productos, va a ser igual al costo variable por la cantidad de productos. Entonces va a ser un costo variable multiplicado por la cantidad de productos que se hagan más unos costos fijos. ¿Listo? Esta es un modelo de ecuación de costos muy sencillo y pues tiene mucha lógica. Si usted va a producir algún elemento, algún producto, siempre van a haber unos costos fijos. No sé, que pueden ser tal vez arriendo, tal vez transporte, ¿sí? Tal lo mismo transportar un solo producto que tal vez una producción enorme. Eso ya podemos llamar costos fijos, ¿no? Y pues van a haber unos
costos variables, que van a depender de la cantidad de productos que usted esté elaborando. Si de pronto si usted está elaborando camisas, no sé, pues no va a ser lo mismo comprar tela para 10 camisas que para hacer 1000 camisas. Digamos, estos son, digamos, costos variables. Ese es el modelo. Y fíjense que es una ecuación lineal. ¿Sí? Es una expresión lineal, porque aquí las variables están elevadas a la U. ¿Listo? Simplemente es identificar el modelito. Bien. Ahora, cuando yo tengo digamos, esta siguiente temática, vamos a suponer que tengo una ecuación de costos que es de este tipo, 40x más 10. ¿Sí? De 40 pues son los costos variables y pues 10 son los costos fijos. Y me hacen esta pregunta, me dicen, ¿cuánto cuesta producir, por ejemplo, no sé, 25 prendas? Supongamos. Ese es el contexto. Matemáticamente es lo que me están diciendo. Oiga, si la X vale 25, entonces dígame cuánto es el costo. ¿Qué hace en esta situación? Una situación muy sencilla. Lo único que usted va a hacer es reemplazar. Reemplazar y calcular. Usted dice, los costos de 25 prendas son iguales a 40 y donde esté la X, pues coloque 25 y ya, y haga los cálculos. 40 por 25, eso me da 1000. ¿Estoy bien? Sería 4 por 25 da 100 y le agrego un cerito así, más 10. Y pues esta sumita da 1010. ¿Es qué significa eso? Respuesta, producir 25 prendas cuestan 1100. Supongamos que eso fuese, no sé, dólares, supongamos. Estoy exagerando, ¿no? Y esa es la aplicación, muy sencilla, reemplazar. Otro ejemplo, otra aplicación, otra pregunta que les puede salir. Uso de la ecuación punto pendiente para determinar la ecuación de la línea recta. Entonces, recuerden lo siguiente. Cuando yo tengo una ecuación de la línea recta que es de esta forma, mx más b, este punto que está aquí es este valor b. Y este m es lo que se llama la pendiente. Y este b es lo que se llama el punto de corte con el eje horizontal. Perdón, eje vertical, qué pena. Vertical, qué pena. Listo. Es lo que esta recta la conforman infinitos puntos, pero en particular a uno le pueden dar un solo puntico de coordenadas x1 y y1. Y entonces me plantean el siguiente ejercicio. Me dicen, determine la ecuación de la línea recta que pasa, no sé, por ejemplo, por el punto 3,4 y tiene pendiente, por ejemplo, 2. Listo. Voy a escribir la ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente me dice lo siguiente, que y menos y1 es igual a m factor de x menos x1. ¿De acuerdo? Entonces mira que usted simplemente lo que tiene que hacer es organizar la información. Cuando usted organiza la información dice que m es igual a la pendiente, que en este caso vale 2, y que el punto, al ser el punto 3,4, quiere decir que el x1 es el primer número, que es 3, y el y1 es el segundo número, que es igual a 4. Cuando digo primer y segundo número es a la izquierda y derecha de la coma respectivamente.
Entonces, cuando usted empieza a reemplazar, usted lo hace y dice y menos y1, o sea, y menos 4, igual a m vale 2, factor de x menos x1 vale 3. ¿Listo? Entonces hace ley distributiva, ya hicimos ley distributiva hoy, un ejercicio por allá antecitos, queda 2 por x, 2x, 2 por menos 3 me da menos 6, ¿cierto? Y entonces ahora despejo, este menos 4, como está restando, va a pasar a sumar, pasa a sumar, y pues hago la operación. 2x no lo puedo operar con ninguno, pero menos 6 con 4 sí lo puedo operar y me da menos 2. ¿Listo? Y pues esa es la respuesta a esa pregunta. Bien, esa es la forma en que utiliza la ecuación punto pendiente. Bueno, esta parte que me dice criterio de clasificación de función creciente o decreciente a partir del valor de la pendiente de la ecuación de la línea recta. Es muy sencillo, muchachos. Esta es la ecuación de la línea recta. Entonces, la ecuación de la línea recta puede tener dos comportamientos. Puede ser de esta manera, esto es x y esto es y, o puede ser de esta manera. ¿Cómo sé que la ecuación se comporta de esta manera? Pues cuando la pendiente es mayor que 0, es decir, positiva. ¿Cómo sé que se comporta de esta manera? Porque la pendiente es menor que 0, es decir, negativa. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la expresión y igual a menos 3x más 1, yo sé que esta ecuación se comporta de esta manera. ¿Por qué? Porque tiene pendiente negativa, ¿sí? Menor que 0. Menos 3 es menor que 0. Y, por ejemplo, esta que nos acabo, que voy a hacer de acá, esta pendiente es positiva. O sea que yo sé que se comporta de esta manera. ¿Listo? Bueno, eso es lo que tiene que ver con pendiente. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que les acabo de explicar, pues hagan este ejercicio y me dicen cuál es la respuesta correcta. Es exactamente el mismo que les acabé, los dos mismos que les acabé de explicar, con un contexto un poco diferente. Dice, un campesino siembra para este año 50 hectáreas de papa y se da cuenta de que los costos para el negocio de producir la papa están dadas por la expresión C sub X 40.500X más 120.600, donde X representa la cantidad de bultos de papa vendidos y C el costo en pesos. A partir de la anterior expresión, determine el valor de costo de producir 50 bultos de papa, es decir, la X vale 50. Entonces, hagan ese ejercicio mientras les comparto la asistencia. No eran iguales, porque, venga, repito lo de las gráficas. Qué pena, sí, tienes toda la razón. Qué pena, sí, tienes toda la razón. A ver, una cosa acá. Este momentico. Volvamos a reescribir esto. Sí, yo les había dicho. Gracias por la observación. Mx más b, ¿cierto? Entonces, tenemos el caso que es positiva cuando este señor es mayor que 0 y tenemos el caso cuando es negativa para este lado. Muchas gracias por la observación. Muchas gracias por corregirme. Negativa. Ahora sí. Ahora sí quedaron diferentes. Porque mira, mira el sentido como esta es la recta, ¿no? Y esta es la otra. Entonces, el ejemplo que les había escrito acá, menos 3x, creo que más 1,
y el de acá, el que nos había dado en el ejemplo anterior. Listo. Ahora sí, gracias por la observación. Gracias por estar tan pendientes. O sea, ¿cuál es la respuesta correcta? Sí, claro, ya la pongo. Esa sería la pregunta. Esta es la pregunta. Mientras tanto, van diligenciando la asistencia. ¿Cuánto les dio? ¿La B? ¿Les da exactamente? ¿Sí? Es sencillo, ¿no? Bien. Listo, bien, la B, correcto. Muy bien. Perfecto. Bueno, y ya para terminar, entonces van a hacer este. Acuérdense, van a aplicar la ecuación punto pendiente. Ya se la escribo acá otra vez. Y menos Y1 igual a mx menos x1. Listo, la van a hacer y me dicen cuál es la respuesta y firman la asistencia. Y por hoy ya terminaríamos. Entonces, ahorita mismo les subo la grabación ahí en la lista de reproducción. Entonces, en la asistencia, en el registro de asistencia, en la última preguntita, valga la redundancia, les pregunto si están de acuerdo que a su correo institucional, no mañana, porque no alcanzo, pero el miércoles les envío un cuestionario de 10 preguntitas como para que ustedes vayan cogiendo como agilidad y se empiezan a medir los tiempos, ¿no? O sea, yo voy a bajar el cuestionario con o sea, si son solamente 10 preguntas, porque la POT tiene 25, ¿no? Pero esas 10 preguntas, el tiempo lo dejo con base en lo que la POT me va a evaluar, ¿sí? La POT me dice 4.8 minutos por pregunta. Si son 10, pues eso lo multiplico por 10 y ese sería el tiempo en que esté el cuestionario. La idea es que nos midamos y pues a ver cómo estamos en ese proceso. Si no quieren pues que les envíe un enlace, pues no hay ningún problema. Y aclaro que digamos, ese cuestionario, digamos, de preparación, de entrenamiento, no sustituye la POC para nada, ¿vale? Y tampoco es que, ay, me fue en el cuestionario mal en la POC, entonces que me valgan el cuestionario de entrenamiento, no. Lo que vale es la POC, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si ya les dio. ¿También les da la B? No, no les da. Venga, miro. En la asistencia, Ingrid, que la asistencia no deja. ¿Por qué? Venga, miro. La asistencia no deja el último punto. ¿Por qué? Sí, no pueden seleccionar. ¿Me confirman por qué pasó? El punto 1, unidad 3. Cris, porfa, ¿qué parte? O sea, ¿dónde están las temáticas? Tarea, webconferencia tarea 5. Explicación de la inicial. Ah, listo, Cristian. Ya sería costos. Esta, Cristian. ¿Cris o Cristian? Ah, listo, sí, sí era esa, Cris. Bien. Listo, muchachos. Entonces,
Por hoy no es más. Yo sé que iba muy rápido, pero es que eran demasiadas temáticas. Simplemente era para que ustedes se den cuenta de que a pesar de que son 25 preguntas, no son tan complejas. Y pues vimos unos elementos puntuales que hay que tener presentes. Ya sabemos, digamos, si, digamos, ya sabemos las temáticas, em, lo que se les va a preguntar. Entonces podríamos de pronto hacer una hojita así como de resumen de formulitas y para tener claro eso. Ahorita yo les envío la presentación a los correos, o sea, yo envío la asistencia y envío la presentación a esos correitos que diligenciaron la asistencia. Bueno, muchachos, entonces por hoy no sería más. Eh, Les deseo muchos éxitos en esa prueba, que les vaya supremamente bien. Em, Posiblemente ya hay estudiantes que ya alcanzaron los 300 puntos, pero por favor, tomen o sea, con toda la seriedad del mundo presentar esa prueba para que alcancen un puntaje superior, un puntaje bien alto, unos 450 puntos por lo menos, para que les quede ese promedio bien alto, bien interesante. Si de pronto están muy colgados, les falta pronto una tarea para que hablen con el tutor, para que le reciba la tarea, para que presenten un poquito más tranquilos esa POC, ¿sí? Pero entonces tenemos esta semana para que de pronto se pongan al día, para que repasen, revisen la grabación, pongan de pronto la grabación un poquito más despacio. Recuerden que ahí, digamos, en YouTube tiene la opción de que uno puede colocar ahí más despacio la explicación o pausarla y presenten el cuestionario de preparación. Todo eso sirve, todo eso suma, todo eso va ayudando. Entonces, muchachos, muchas gracias por su atención, muchas gracias a Jaime por estar ahí presente, colaborar, siempre tan colaborador en el curso. Sí, el enlace lo envío el miércoles. Mañana no, ¿para qué les digo mentiras? Mañana no alcanza, pero el miércoles se los envío. Sí, en la presentación están, yo como ahorita le envío la presentación, aquí mira que en la presentación, en la diapositiva 3 están los temas que se trabajan y en cada una de las diapositivas, en el encabezado, también están los... ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, por hoy no es más. La asistencia, listo. La asistencia de nuevo, muchas gracias, feliz noche, que descansen. Si de pronto tienen más tareas por hacer, pues, bueno, que les rinda y bueno, tratar de descansar también un poco. Bueno, que estén muy bien, un abrazo, se cuidan y estamos en contacto. Chao, chao.